¿Qué onda? ¿Qué onda, Lalo? Vamos a esperar a ver quiénes más se unen. Nadie me va a dar la clase a mí, no. Ya, Caro marca que se está uniendo. Ah, ok. ¿Ya le avisaste a la doctora? Ya, ahora sí que a ella le mando el enlace ya para que se lo mande a los MIP. ¿Y misa? No sé, yo me salí del DEPA y todavía no llegaba él. ¿A dónde fue? No sé ni siquiera a qué hora salieron del hospital. ¿Le toca ir en la jornada? No, él es lunes, miércoles y viernes. Ya, de la noche. Ujú. Oye, Lalo, pásanos el video de tu clase Ah, sí, cierto. para que lo Al podamos rato. subir o enviar o los Al rato se lo paso a Fer para que lo suba a su canal. ándale. Al fin que ya todos lo seguimos. Ajá. Bien, pues siguiendo con el temario, este tema de por sí se los iba yo a dar antes de que pasara toda la emergencia del COVID. Entonces vamos a ver un poco de las crisis hiperglucémicas en los pacientes diabéticos, o sea, cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar. Bueno, su definición de forma general es una complicación metabólica que se presenta en la diabetes mellitus y se caracteriza por tener cifras elevadas de glucosa y otros signos y síntomas dependiendo de cuál de las dos se presenten y que por lo general pueden poner en riesgo la vida del paciente. Se consideran que son emergencias porque incluso el tratamiento requiere una vigilancia estrecha para asegurarse que el paciente supere adecuadamente el padecimiento. Sí se consideran enfermedades graves y pues es importante que lo sepan por lo menos para que si a los que les toque irse a su servicio social en alguna comunidad o algún hospital rural, pues si les llega algún caso, puedan darle al menos o tener idea de darle el manejo inicial en lo que llega un médico de base o un residente en servicio social para terminar de atender al paciente. Las crisis hiperglucémicas en la diabetes se van a dividir, como los mencioné, en cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar. La cetoacidosis diabética se va a caracterizar por tener una osmolaridad normal, una acidosis metabólica, que ahorita vamos a ver de dónde se origina, y presentar cetonemia o cetonuria, de acuerdo a de dónde por laboratorio estemos midiendo los niveles de cetonas. Por otro lado, el estado hiperglucémico hiperosmolar se va a caracterizar especialmente por una osmolaridad efectiva elevada y como consecuencia el paciente va a tener un estado mental alterado, secundario a esta elevación de la osmolaridad y que como compensación a nivel cerebral, bueno, va a presentar un estado mental alterado. Ahora, es importante aclarar
que para que se presenten cualquiera de estas dos patologías, tiene que haber un precipitante, no se pueden presentar de la nada. Ahorita les voy a explicar dentro de la fisiopatología por qué no se pueden presentar de forma espontánea sin tener una causa de origen. La causa muy común son las infecciones, especialmente la sepsis de foco urinario, las sepsis pulmonares y la sepsis de tejidos blandos, que en el caso de los pacientes diabéticos la mayoría de las ocasiones es precipitada por un pie diabético que ya está infectado. También se puede presentar en aquellos pacientes que tengan un infarto de miocardio, y no solamente un infarto de miocardio, también se puede presentar con lo que vimos en la clase anterior, los eventos vasculares cerebrales. Pacientes que son politraumatizados, que tienen fracturas múltiples, que están hospitalizados o con cirugías, con quemaduras extensas, también son propensos a presentar cualquiera de estas patologías. Y bueno, aquellos que están en el posquirúrgico de cirugías mayores. Bien, ahora ya viendo cada una por separado, la cetoacidosis diabética dentro de su fisiopatología va a estar provocada por una deficiencia absoluta de insulina o una falta completa de función de la misma. ¿Por qué? Porque aunque se presenta mayor en diabetes mellitus de tipo 1, los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 también la pueden presentar, y en ellos va a estar precipitada por una alteración en las hormonas contrarreguladoras, especialmente las catecolaminas, que son las que van a afectar la función de la insulina, y por eso van a causar como si hubiera una deficiencia de esto. Este es un esquema básico de la fisiopatología. Va a ser el factor predisponente que va a causar inflamación, especialmente por estas 3 citocinas. Y a partir de esto va a haber una deficiencia absoluta de la insulina, ya sea en la diabetes tipo 1 por deficiencia tal cual, y en la diabetes tipo 2 porque las hormonas contrarreguladoras, como les mencionaba, especialmente las catecolaminas, van a inhibir la función de la insulina. ¿Eso qué va a provocar? Bueno, que de las hormonas contrarreguladoras, la más importante, el glucagón, va a favorecer que a nivel hepático haya gluconeogénesis y glucogenólisis, causando hiperglucemia. Obviamente la hiperglucemia a nivel sanguíneo va a provocar una diuresis osmótica, y esta diuresis osmótica va a causar desequilibrio hidroclítico y deshidratación. Y la cuestión que va a causar la acidosis es que al no haber una insulina que limite la actividad hepática, va a hacer que los ácidos grasos, que son otra fuente de energía en el cuerpo, sean liberados, y como el cerebro es incapaz de aprovechar la energía metabólica de los ácidos grasos, tienen que ser convertidos a cetonas, igual en el hígado. Esto va a causar la cetonemia, y los cuerpos cetónicos tienden a tener un pH ácido, entonces eso va a ocasionar la acidosis metabólica que se presenta en estos pacientes. El cuadro clínico característico de la cetoacidosis diabética va a ser una hiperglucemia. Se tiene que tener mayor de 250 miligramos sobre decilitro, excepto en 2 situaciones. Uno, las mujeres embarazadas pueden tener una glucemia menor a 250 y aún así poder desarrollar un cuadro de cetoacidosis diabética. Y 2, aquellos pacientes que toman como tratamiento los inhibidores del SGLT2, o sea, el siraglutide y todos esos que provocan una glucosuria. Fuera de eso, todos los demás pacientes siempre van a tener una glucemia mayor de 250. El estado... ¿Alguna duda? Por ejemplo, en una diabética, en una paciente embarazada, entonces, ¿cómo decimos que está en un estado de cetoacidosis? ¿Por encontrar cetonas? Sí, ahorita vamos a ver que tienen que cumplir cualquiera de los otros criterios, exceptuando no exceptuando, pero pudiendo omitir el hecho de que no se encuentre con una hiperglicemia por arriba de este valor. Ok. El estado mental generalmente está conservado, a menos que ya lo veremos en la clasificación de gravedad, el paciente esté con una cetoacidosis grave. Van a presentar obviamente acidosis, tienen que presentar forzosamente cetonemia,
que en nuestro medio es difícil medirla por vía plasmática o sérica, entonces lo más fácil que ocupamos es la cetonuria. Van a tener una respiración de Kussmaul como compensación a la acidosis. Y bueno, van a tener los datos de la causa precipitante, que generalmente son infecciones y van a presentar, por lo tanto, datos de sepsis o de respuesta inflamatoria sistémica, en caso de que no cumplan la definición de sepsis actual. Ahora, los criterios diagnósticos, bueno, van a ser una glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Ya les dije las dos condiciones en las que puede no estar una glucemia por arriba de esto, pero los demás criterios sí los van a encontrar. Va a ser un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor a 18, la presencia de cetonuria, que es lo más fácil que tenemos nosotros para medir en los laboratorios de los hospitales, en este caso en el que estamos en Troncoso, y el punto que lo va a diferenciar de del estado hiperglucémico hiperosmolar, que va a tener una osmolaridad normal. Se va a clasificar en 3, en leve, moderada y severa, y para clasificarla se van a ocupar el pH, el bicarbonato, el anion gap y el estado mental del paciente. En la leve, el paciente va a tener un pH de 7.25 a 7.30, un bicarbonato de 15 a 18, un anion gap mayor a 10. Aquí, eso se me pasó mencionarlo en la parte de cuadro clínico. La característica de la acidosis de estos pacientes es que van a tener una acidosis con anion gap elevado, es decir, siempre va a estar mayor a 10. Y bueno, en la leve, el estado mental del paciente va a estar conservado. La moderada, el pH va a ir de 7 a 7.24, el bicarbonato de 10 a 15. Aquí el anion gap se va a elevar un poco a mayor de 12. Y el estado mental puede estar conservado o ya puede tener algunos datos de somnolencia. Y en el apartado severo, el paciente ya va a tener un pH menor a 7, un bicarbonato menor a 10, el anion gap se va a conservar mayor a 12, pero el paciente ya puede estar estuporoso o de plano encontrarlo en coma, y pues obviamente es un paciente con muy altas probabilidades de fallecer. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. No. No. Doctora, ¿algo hasta aquí que quiera comentar? Sí. ¿Se acuerdan cuánto es lo normal de bicarbonato? De 18 a 22. Hasta 24 en algunos 24, ¿no? lugares. Ajá. Entonces, si se fijan, ¿se acuerdan que había mucha bibliografía? Yo les dije, más o menos tomen 18 porque es como el corte. Y si se fijan aquí, lo están tomando desde 15 hasta 18, ¿no? Para la leve. Porque casi está normal el bicarbonato. Bueno, 18 casi está normal. 15 sí está un poco bajo. ¿Y cuánto era lo normal de anion gap? ¿Más de 10? Bueno, menos. 12, ¿no? Podría ser de 8 hasta 12 en la mayoría de los lugares, pero dijimos que para que realmente esté considerado muy significativo es que estuviera arriba de 20, ¿no? Ujú. Entonces, si se acuerdan, cuando vimos gasometría en las causas clásicas de acidosis metabólica de anion gap elevado, estaba cetoacidosis diabética. Y se acuerdan que les dije, vamos a retomar muchas cosas de gasometría cuando veamos este tema. Aquí van a ir viendo muchas cosas que ya habíamos platicado cuando vimos gasometría, porque el trastorno hidroelectrolítico, la cetoacidosis tiene muchos trastornos hidroelectrolíticos y aparte trastornos de ácido base. Entonces, es importante que recuerden todo lo que vimos en la clase de gasometría porque casi siempre este tema seguro se los ponen. Si no en medicina interna, en urgencias les va a venir seguro, porque siempre les ponen o un estado hiperosmolar o una cetoacidosis. Entonces pongan mucha atención porque si no hicieron DEPA de interna, seguro espero algún día hagan de urgencias, se los van a poner. ¿Y cuánto es lo normal de osmolaridad? 290 a 310. Ok, ¿y a partir de cuándo ya diríamos que alguien tiene estado hiperosmolar? Por arriba de 310. No. 400 y... no me acuerdo. 340. Ay, tan alto. Ya De les digo, 320. ¿cuánto? De 320. Exactamente. Eso es importante que lo tengan bien claro porque les dijo Fer que generalmente en la cetoacidosis no está tan elevada la osmolaridad, que eso la diferencia del estado hiperosmolar, ¿no?
existen los estados mixtos, o sea, sí puede ser, pero como con fines del libro, acuérdense, si está alta la osmolaridad, lo más probable es que sea un estado hipermolar. Si está normal, puede ser una cetoacidosis. Y otra cosa bien importante, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la cetoacidosis euglucémica? Sí, ¿Y qué les dije que era eso? que era cuando teníamos presencia de cetonas, pero que no necesariamente había una elevación de la glucosa. ¿Y se acuerdan qué clásico ejemplo dijimos? También ya se los dijo Fer en la diapositiva pasada. ¿Las embarazadas? No, ¿Por alcoholismo? no, Por ocupar un fármaco en específico. exacto. ¿Qué fármaco era? ¿Qué familia? Que es inclusive hasta de nueva, casi nueva generación de hipoglucemiantes oral. Exacto. Los dijo hace un momentito este Fer. Y también los vimos en la clase. ¿Cuáles? Los GLP2. Ajá, los GLT2. Los SLGT2. Exactamente. Porque acuérdense que esos son los glucosúricos y entonces tú estás perdiendo la glucosa en la orina. Entonces no la vas a tener tan elevada, pero sí puedes hacer la cetoacidosis. Y desde que esos fármacos entraron al mercado, ya que están como comerciales, han habido muchos reportes de cetoacidosis euglucémica en varios hospitales. Entonces no se confíen solo de la glucosa elevada, tiene que tener lo demás también. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Si quieres le seguimos. Sí. El manejo de tanto de la cetoacidosis como el estado hiperglucémico hiperosmolar es muy parecido. Ya les mencionaba la doctora que va a haber muchos trastornos hidroelectrolíticos. Quizás los más comunes va a tener deshidratación el paciente, pero no solamente va a tener deshidratación, puede presentarse hiponatremia en estos pacientes. Sin embargo, aquí, si en algún momento les toca, sería bueno hacer la corrección de sodio porque no siempre tienen una hiponatremia real. Muchas veces, recuerden que al elevarse la glucosa, tienden el sodio a hacer, entre comillas, le llaman hacer secuestro de sodio. Entonces, los laboratorios no dan una cifra real del sodio y hay que hacer la corrección para evaluar si efectivamente hay hiponatremia. Sin embargo, sí es una característica que puede presentarse como desequilibrio hidroelectrolítico. Y el otro es que la mayoría de los pacientes van a tener hipocalemia y entonces hay que prestarle mucha atención a ese detalle porque si tiene cierto grado de hipocalemia, el tratamiento, la piedra angular en el caso de la cetoacidosis diabética, que es la insulina, no se puede ocupar. Ok, a ver, aquí tengo una pregunta para R1. A ver. A ver, ¿qué tan bien está en este tema? ¿La osmolaridad se calcula con qué sodio, el medido o el corregido? Con el sodio, no, tiene No, que ser con el sodio medido, porque con el medido. es el sodio real, podemos decirlo Exactamente. así. Tiene que ser con el sodio medido. ¿Y entonces para qué nos sirve calcular el sodio corregido? Porque Para el cuando sodio vamos a hacer corregido- la La reposición. reposición Ajá, exactamente, la reposición. ¿La reposición de qué? de sodio. Vamos a reponerle sodio. No tanto el sodio se va a reponer, digamos, por la solución que nosotros le infundamos al paciente. Corregir el sodio nos sirve más para calcular el déficit de agua que tenga el paciente y poder ubicar la cantidad de fluidos que le vamos a infundir al paciente, incluso podernos guiar en el tipo de solución que vamos a usar. Sí, porque si tú ocupas una solución al 0.9% y tienes el sodio alto, lo que vas a causar es hacer que esa acidosis se vuelve hiperclorémica y que la enmienda ya no esté elevada, vas a disminuir la enmienda y a lo mejor puedes sesgar un poquito ahí Exactamente, eso es muy importante. De hecho, en el algoritmo de la ADA viene tal cual. O sea, tiene mucha razón, Fer. Generalmente el laboratorio les va a reportar un sodio más bajo y ese sodio más bajo que les van a reportar es una pseudohiponatremia porque tienes tanta glucosa que se está interfiriendo con la medición de sodio. Pero ojo ahí, un paciente con cetoacidosis puede tener hipernatremia, normonatremia o hiponatremia real, o sea, ya que el corregido fue alterado.
¿Por qué nos sirve saber esto? Porque generalmente, como lo dijo Fer, estos pacientes tienen un déficit de agua elevado, se deshidratan muy rápido, se deshidratan muy fácil. ¿Por qué se deshidratan? Muchas razones. Una, tienen la glucosa tan alta que van a estar teniendo uresis osmótica, porque hay tanta glucosa en la orina que van a estar orinando muchísimo. Dos, generalmente por la acidosis empiezan o a vomitar o a dejar de comer o a dejar de tomar líquido, etcétera. Entonces se deshidratan más todavía, ¿no? Generalmente el déficit de agua de estos pacientes es como de entre 10 y 20 litros de agua. Entonces cuando me dijeron para la reposición, sí es para la reposición, pero no tanto de sodio, sino de agua. Y lo más importante, la guía te dice, corrige el sodio para que sepas qué solución le vas a dejar. Efectivamente, si le dejas una al punto 9 o una al medio, porque a estos pacientes les vamos a estar pasando mucho líquido y el riesgo es que les pasemos demasiado frío. Entonces, todo lo que dijeron es bastante... Entonces, aquí los electrolitos son muy importantes, pero uno de los más importantes que ya se los dijo Fer es el potasio, más que el sodio. Si ustedes recuerdan, hay un cotransportador de glucosa a potasio y estos pacientes tienen tanta glucosa sérica que cuando les empecemos a pasar insulina, ¿qué va a ser la glucosa sérica? Va a entrar a las células y ya va a arrastrar potasio junto con ellas. Y entonces a nivel sérico va a disminuir el potasio. Exactamente. El potasio va a disminuir a nivel sérico igual que la glucosa. Y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado con el potasio y empezamos a pasar insulina, Vas a matar al paciente de hipocalemia y va a ser una arritmia letal. exactamente. Eso es lo que va a pasar. Si no tienen cuidado con eso, van a matar al paciente de hipocalemia, que lo va a matar mucho más rápido que las acidosis, ¿vale? Entonces, clásica pregunta de examen, tanto del departamental como del PUEMES, ¿qué electrolito es muy importante que vigile? Potasio. El potasio, porque les van a poner todos, ¿no? Sodio, potasio, fósforo, calcio, todos. El potasio es el más importante. De hecho, la guía del HADA te dice, si alguien llega con hipocalemia, no le puedes iniciar la insulina. Hidrátalo y pásale potasio, pero no le inicias insulina hasta que el potasio esté normal, ya le inicias la bomba. Esa bomba que les puso ahí, el bolo de insulina que les puso Fer, hay que prendérselo, siempre se los preguntan. ¿Cuál? Y también la infusión de insulina. .1 unidades por kilo de peso por hora. Esto quiere decir, ¿cuántos kilos pesas, Esdras? 90. 90. A ver, Caro, Mande. ¿cuánto le pasaríamos a Esdras de insulina? Serían .90, ¿no? No es 90. cierto, serían 9. 9. 9. 9. 9 unidades, ¿no? Exactamente, 9 unidades ya lo hiciste por kilo de peso, ahora por hora, 9 unidades por hora. Así le dejarías a Esdras su infusión de insulina. Ahora, Caro, ¿cuántos kilos pesas? 59. 59. ¿Quién está aquí? A ver, vamos a ver quién más está. A ver, Ale, ¿cómo le iniciarías o cómo le dejarías la infusión de insulina a Caro? Ale. Ahí. Ya sé que lo tenía desactivado. Sí, ¿Cuántos sí. pesa? 59 Sí, a 5.9 unidades por hora. exactamente. Las bombas de infusión no te dejan poner como los decimales, pero si te dejaran, lo podrías dejar así, 5.9. Entonces, si se fijan, está bien fácil. Por ejemplo, Entonces se puede redondear a 6. le podrías redondear a 6 porque es casi 6, ¿no? Por ejemplo, si un paciente clásico que pesa 70 kilos, ¿a cómo se la dejaría hacer, Andy? Bueno. ¿Cuánto, doctora? Si pesa 70 kilos, ¿cuánto le dejarías la infusión de insulina? A 70. A 7 unidades Ajá, por hora. hora, exacto. O sea, si se fijan, está bien fácil. Lo que pesa el paciente lo convierten a unidades. Ni siquiera lo tendrían que calcular tan difícil, ¿no? Le pasarían el bolo inicial, por ejemplo, en un paciente de 60 kilos de 6 unidades, pues le seguirían con 6 unidades por hora
y ahorita les va a decir Fer cómo va vigilando esa infusión. Esas cosas se las tienen que saber bien, tanto el bolo de insulina como la infusión de insulina. Siempre se las preguntan. Y a los residentes también siempre vienen unos cetocidos en el puente. Entonces, digo, creo que ustedes lo manejan más porque los manejan poquito, pero para que se acuerden. Me perdí un poquito. La que estábamos calculando nosotros era en bolo, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que a mí me iban a pasar 9 unidades en bolo. Pero para una infusión, Es que Es lo- primero lo que tienes que hacer es, o sea, le calculas el bolo, se lo pasas intravenoso. ajá, ¿Por qué no se lo pasaría subcutáneo, Esdras, el bolo? porque tardaría en absorber. Bueno, no, no, ajá. Además de eso, y aparte porque la vida media de la insulina es muy corta, siendo vía intravenosa. Entonces, lo que vas a hacer en la infusión de insulina es hacer lo mismo que dijo la doctora Lagunas. Ya tienes, por ejemplo, tú, 9 unidades, ¿no? Eso es por 1 hora. Entonces, después eso lo multiplicas. ¿Cuánto tiempo quieres que esté la infusión? Pues por lo menos 24 horas, ¿no? Ujú. No. Entonces, La infusión no la dejas tanto tiempo, depende. Depende. ajá, o sea, depende, pero, o sea, puedes calcular la infusión para que dure tantas horas, pero para que tengas le tienes que pasar de insulina en total. O sea, por ejemplo, si yo le voy a pasar 9 unidades a mi paciente en 1 hora, si lo quiero poner a 5 horas, serán 9 por 5, 45, serán 45 unidades de insulina para 5 horas. No, Y esto lo bien, pongo en la infusión. manera más fácil de preparar la infusión es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes ponen 100 mililitros de solución con 100 unidades de insulina? Quedaría a 1. Eso Al 50. Quedaría 1 a Quedaría a 1. 1, ¿no? quedaría No, 1 a 1. Entonces es mucho más fácil. Si ustedes tienen una dilución 1 a 1, de esa solución de 100 mililitros que tiene 100 unidades, le pasan 9 unidades a Esdras, por ejemplo, que pesa 90 kilos, ¿no? Le pasarían 9 unidades de bolo inicial y después le dejarían la bomba de infusión 9 unidades por hora. Ah, ya. Entonces, si ustedes se aprenden eso, que le ponen a 100 mililitros de solución salina 100 unidades, está bien fácil, porque llega un paciente con cetoacidosis, ustedes ponen diluir 100 unidades de insulina en 100 mililitros de solución salina, pasar bolo inicial de 9 unidades y continuar por bomba de infusión a 9 unidades por hora a dosis respuesta. ¿Y cómo va a ser la dosis respuesta? Que eso es lo más importante. Ahorita lo vamos a ver. Porque he visto pacientes con cetoacidosis que tienen la infusión 1 o 2 horas y he visto pacientes que tienen la infusión días, ¿no? Que nunca les baja. Entonces, depende de cómo se comporte la glucosa. Teóricamente, la infusión va a estar hasta que remita la cetosis, si es que tiene cetosis, o en el caso del estadio hipermolar es un poco diferente, porque ese paciente más que déficit de insulina tiene déficit de agua. Lo más importante de alguien que tenga estado hiperosmolar es hidratar más que la insulina. En la cetoacidosis sí no hay de otra, hay que poner insulina. Y eso lo tienen que tener muy, muy presente porque en el departamental siempre les preguntan cuál es el sustento fisiopatológico. Entonces, si es un estado hiperosmolar, Agua. siempre lo que diga déficit de agua o deshidratación o así, eso va a ser. Y si es una cetoacidosis, ahí sí es déficit de insulina. También hay una pregunta clásica de examen que siempre te ponen, ¿cuánto es lo que debe de bajar o qué porcentaje de la glicemia debe de bajar conforme pasa el tratamiento? Algo así siempre ponen. Sí, Más te ponen cuántos miligramos sobre decilitro tienen que bajar por hora. Ajá, ¿Cuánto? es la clásica. Ah, esa vocecita es de Dani, ya escuché. Tú eres Dani residente, ¿verdad? Es que no te veo. Pon tu No, video, Dani. es que estoy despeinado, doctora. Ay, espérame. Sí, eso siempre se lo preguntan también. Y vienen y se los preguntan, más que los MIPS les preguntan a los residentes. A los residentes en el PUEM, en el caso de cetoacidosis, les pregunta a qué velocidad se debe de bajar. Y a los MIPS les van a preguntar qué complicación tiene que la bajes muy rápido. Edema agudo cerebral. Edema cerebral es la respuesta de que la bajes muy rápido. ¿Y a qué velocidad se debe bajar? No sé. No. De 50 a 75 De miligramos 50 a sobre 75. decilitro por hora. Exactamente. Eso es muy malo bajarla. Yo creo que los residentes que han estado ahí en el piso han visto muchas veces que los pacientes que suben de urgencias a veces llegan yo he visto pacientes que han llegado con 1400 de glucosa y los suben a piso con 70, o sea, en 4 o 5 horas, ¿no? Eso no se debe hacer.
Las neuronas son muy sensibles a los cambios de osmolaridad. Eso grábenselo todos en su cabecita, sobre todo los residentes. Cambios de osmolaridad. ¿Cuáles son los dos principales determinantes de la osmolaridad sérica? La glucosa Y sodio. y el Sodio. Porque son los que están, los principales determinantes de la osmolaridad, porque son los más altos séricos, ¿no? Adentro de la célula, uno de los principales, pues es el potasio, pero afuera es el sodio y la glucosa. Entonces, cambios bruscos de glucosa o sodio afectan a las neuronas siempre, 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 ya sea para arriba o para abajo. Eso recuérdenlo bien. Entonces, nunca es bueno ni cambiar bruscamente el sodio ni la glucosa. Por eso es que solo hay que tener cuidado, ir a las velocidades. Es más vale ir lento que ir muy rápido, ¿no? Ay, ya me perdí. ¿Dónde quería ver? Aquí, no. Ay, Ya se fue. No. es que vieron las pantallas. Ah, ya te vi, Dani. Ahora. Ahí Bien. está, Dani Residente. Otro Bueno. de los puntos importantes dentro del tratamiento es la hidratación. Van a encontrar muchas cosas dentro de las guías. Uno les dice que pueden pasar la solución calculada de 15 a 20 mililitros por kilo en la primera hora, o de 1 a 2 litros en la primera hora. Incluso lo pueden extender hasta las 2 primeras horas, dependiendo de qué tan deshidratado esté el paciente. Posteriormente a eso, se puede seguir una infusión, bueno, una solución de 500 mililitros por hora, hasta mejorar la hidratación o hasta cumplir 4 horas con esos 500 mililitros. Va a depender de cómo está la función del renal del paciente y de qué tan grande es el paciente, para no sobrecargar al paciente y provocarle otras complicaciones, como la más común que se puede con esto, que es el edema agudo pulmonar. Exacto, eso es súper importante para ustedes que sí ponen indicas, ¿no? Dani, Lalo, Fer. Eso sí es muy importante porque yo sé que la guía lo dice. Si es alguien joven, por ejemplo, el chavo que llegó con cetoacidosis el jueves, que tenía 39 años y que pesaba como 120 kilos, pues yo creo que sí le podemos pasar sin lío esa velocidad. Pero si nos llega un viejito como Melitón, que pesa como 30 kilos y que tiene casi 90 años, pues ahí sí hay que tener cuidado con las soluciones, porque está muy viejito y está muy bajo de peso. Aunque esté deshidratado, le podemos causar un edema agudo si nos vamos rápido, ¿no? Y acuérdense que causar un edema agudo aumenta mucho más la mortalidad que la misma cetoacidosis, ¿no? Aunque realmente la guía te da un intervalo un poquito más amplio, o sea, te dice, pásale 1000 cc la primera hora y luego calculale de 250 a 500. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es cardiópatas, si estás sobre, te llevas a 250. Sí, justo eso. Sí, es Que de hecho con 250 te calcula como 6,000 por 24 horas, pero sí tienes que... Ustedes lo tienen que ajustar. De hecho, las soluciones en estos pacientes lo tienes que estar revalorando cada hora. O sea, no pueden aplicar el 1000 para 8. O sea, ahí sí tienen que estar revalorando. Un paciente con cetoacidosis, por la solución y por la infusión de insulina, creo que se los había mencionado cuando vimos lo de manejo de glucosa en pacientes hospitalizados. Tienes que estar ahí pegado, porque cada hora le tienen que tomar la glucometría y cada hora tienes que estar viendo cuánto está orinando y cada hora tienes que estar viendo que no se sobrecargue. Entonces, a ese paciente te le tienes que pegar y no te le puedes despegar. Mientras tenga la bomba de infusión, ahí vas a tener que estar encima de él. Por eso se tratan en terapia. Doc, y por ejemplo, cuando, o sea, por ejemplo, le calcula cierto volumen, ¿no? Por ejemplo, yo le calculé 6,000 mililitros en 24 horas. ¿Cómo podemos indicar ahí la solución? O sea, ¿le puedo indicar 1000 para 4 horas, para que sean 6,000 o cómo? Depende, porque teóricamente cuando llega, si está muy deshidratado, tú le puedes ir pasando, como dijo ahorita Fer, de 1000 en 1000. Pero, ojo, porque siempre se recomienda que no pases tanto volumen en tan poco tiempo. O sea, de hecho, por eso esta receta de cocina de la guía de cetoacidosis o las guías que tengan, mucho es a tu criterio clínico, ¿no? O sea, de cómo vas viendo al paciente, cuánto te está orinando. Imagínate que tú le empiezas a pasar volumen, y de pronto no te está orinando porque no llegan con solo la cetoacidosis, ¿no? O sea, el clásico ejemplo de cetoacidosis, ya se los dijo Fer, es
no llegan por la cetoacidosis, llegan porque algo les causó la cetoacidosis, ¿no? En el caso del gordito que les digo que llegó con cetoacidosis, llegó con pancreatitis aguda y eso fue lo que lo descompensó. Pero ojo, los MIPS se acuerdan que cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Este Sí. paciente gordito que les estoy contando, de 39 años, teóricamente no tenía ninguna enfermedad, era totalmente sano, según él. Solo tenía su obesidad grado, a ver, ¿qué grado era si tiene un IMC de 41? Es Grado 3. mórbido ya. Grado mórbido. Entonces, si este gordito solo tenía su obesidad y llegó con cetoacidosis diabética, entonces, ¿por qué el diagnóstico es o no es diabético? Sí. Sí. El síndrome metabólico. Sí. Sí. ¿Por qué dicen por qué sí es diabético? ¿Mande? ¿Por qué sí es diabético? Debutó con cetoacidosis diabética, pero pues es diabético. Exactamente. Acuérdense que uno de los criterios diagnósticos es que si llegan con crisis hiperglucémica ya no necesitas hacerle ni curva ni nada, es diabético, ¿de acuerdan? Entonces, este gordito no se sabía diabético, pero sí es diabético. Entonces, siempre que alguien llega con cetoacidosis, tienes que irte a buscar qué lo desencadenó. Como les dijo Fer, si fue una infección, si se infartó, si tiene un infarto cerebral o lo que sea. Y este gordito traía una cetoacidosis porque le pareció buena idea tomarse 15 cervezas en la comida. A mí también me parece muy buena idea, pero A mí también me pareció buena idea. Pero Ahí le hice acá. mala idea llegar con pancreatitis en el gasto. Pues hizo la pancreatitis y yo creo que entonces, además de la cetoacidosis, como se deshidrató así con ganas, y que le dejaban en urgencias para el dolor, clonixinato de lisina, ¿no? Así como para que toma amarrar. la lesión renal todavía, ¿no? Llegó con 3 de creatinina y después de estar en No. subió a No. 6 de creatinina. ¿Cuál era su basal? ¿Quién sabe? Porque no teníamos estudios de él, nunca había ido al hospital. Pero seguramente no, su basal no era 3, ¿no? Entonces hizo una lesión renal aguda. Y por ejemplo, en su caso, Dani no estaba orinando 500 en 24 horas. 500 en 24 horas. Ujú. No, ya estaba casi eso se consideraba en la antigüedad oliguria y menos de 300 era como anuria, ¿no? Pero sí, Sí, pero por kilo de peso estaba prácticamente por en kilo de peso estaba como en punto 1, ¿no? Si estaba gordito. 120. Ah, pues ya Estaba muy estaba en gordo. anuria. Estaba en anuria. Entonces, por ejemplo, en ese paciente estaba complicado meterle 6 litros si no estaba orinando, ¿no? Por eso te digo, la guía te lo dice, pero tú sí tienes que ir viendo cómo va el paciente y a tu criterio. Porque si ese gordito le metemos 6 litros, o sea, aunque está gordito, lo íbamos a sobrecargar, ¿no? Y también algo muy importante para ustedes, vean cuánto volumen le ha pasado en urgencias. Porque me ha pasado que suben pacientes que en urgencias en 4 o 5 horas les pasaron 4 litros. Entonces, ustedes siempre chequen las indicaciones de urgencias y las hojas de enfermería para ver cuánto le han pasado y con cuánto le van a continuar ustedes. Porque si ya le pasaron 4 litros y ustedes le quieren empezar que en la primera hora 1 litro y así, no, porque acuérdense que ellos ya llegan con un manejo de urgencias. Bueno o malo, pero ya llegan con un manejo de urgencias. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Va? Otra vez ya te... Ah, ya te encontré, Fer. Sí. Ok. Lo que les comentábamos, la doctora hace ratito de que no se debe de hacer el bolo de insulina. Si hay hipocalemia, la guía marca que tiene que ser menor que no se puede iniciar la insulina si el potasio es menor a 3.3. Si es mayor a sí se puede iniciar, pero hay que aplicar reposición de potasio. Incluso la guía menciona que se puede reponer potasio aunque el paciente tenga 5 o 5.2 de potasio, siempre y cuando no tenga datos de lesión renal o de falla renal por enfermedad crónica. Si tiene estos datos, entonces la reposición no se puede realizar o habría que realizarla de forma menos agresiva. Y si el paciente está por arriba de ese 3.3 y hay que reponerle potasio,
incluso se puede ir un poco más arriba de lo que recomiendan, que generalmente es la mitad de esto, 30. Se pueden dar de 40 o hasta 50 miliequivalentes para evitar la hipocalemia, que de hecho es una de las complicaciones en el manejo. Para el manejo de la acidosis, a ver, vamos a ver con los MIPS. ¿A partir de cuánto tenemos que ponerle, a partir de qué, cuánto de pH o cuánto de bicarbonato tenemos que ponerle bicarbonato al paciente? Menos de 7.25. No, esos son, No. inclusive son criterios así absolutos para reposición de bicarbonato en agudo. ¿Alguien más? Bicarbonato menos de 10. Menos de 15, Bicarbonato ¿no? menos de 10, sí. Lalo, El pH menos de 7. Bueno, de 6.9 para abajo. ajá, pH de 6.9 para abajo y bicarbonato menor a 10 son los únicos criterios que maneja la guía para la reposición de bicarbonato. Entonces, eso sí se los pueden poner como pregunta de examen. Si tienes un paciente con ¿Bicarbonato menor de 10 y pH de cuánto? menor de 7, o sea, de Ok, 6.9 para abajo. Ujú. Sí, de hecho en el examen de los MIPS les ponen una gasometría, les preguntan el trastorno ácido-base, que es una acidosis metabólica. No recuerdo si les ponen el pH en 6.9 o el BIC abajo de 10, pero después les ponen que qué tienen que hacer y en las opciones de reposición de bicarbonato. Y creo que en el ENARM vino una pregunta en la que ponían eso. A ver, tenían un paciente con con 7, creo, o menos de 7 de pH, y te marcaba la pregunta que si había o no que reponerle bicarbonato. Ah, pero ese era, creo que era para pediátricos. Aparte, creo que sí había una de adultos, pero Me bueno, acuerdo de esa pregunta. Era de pedia, creo que era de Era pedia. de pedia. Pero pues son los mismos criterios. ajá, son los mismos criterios, entonces sí se lo tienen que aprender. Sí, porque no creo que la ADA tenga una guía de cetoacidosis para niños, ¿no? No, de hecho utilizan la misma, nada más mencionan como que los apartados en los que hay que tener más precaución. Que los niños de hecho no recomiendan el bolo de insulina, se van directo a la infusión de insulina. Claro. Ok. ¿Y deben ser ambos criterios o con uno es suficiente? Con uno es suficiente. Con uno es Bueno, suficiente. si ya tienes el pH Gracias. abajo de 7, seguramente vas a tener el bicarbonato si es metabólico más abajo de 10. Seguramente, Gracias. pero bueno, con uno que simplifique, pero que sea real. Porque ¿cuál dijimos que era una causa de que te saliera el pH muy bajo en una gasometría y que ¿Cómo? realmente no estuviera tan bajo? No te escuché, Fanny, perdón. Ponerle un jeringa para contarlo. Ay, se escucha. ¿Ustedes sí lo escuchan? No. 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 Entendí heparina. No. Ajá. Bueno, pero sí estás bien. Es cuando le ponen mucha heparina, porque el pH de la heparina es ácido. O cuando Entonces, tomas una muestra insuficiente y está muy diluida. diluida. Sí, así es. Digo, solo que sea congruente, ¿verdad? Si ven que el bicarbonato está bajo y el pH también, pues seguramente sí es. Pero si ven el bicarbonato en 24 y el pH en 6 punto algo, pues probablemente esté mal, ¿no? Ok. La parte 2 del manejo es la parte que mencionamos, bueno, que mencionamos hace ratito del control que se tiene que llevar con el paciente. Se tiene que, recomienda que el control de electrolitos se dé a cada 2 horas aproximadamente y para con eso poder ir verificando si se mantiene o se cambia la solución. Cuando se alcanza la corrección en el valor de sodio, se recomienda cambiar a una solución al medio, o sea, 0.45 de solución salina. Únicamente porque, como ya dijimos, el paciente tiene más déficit de agua que déficit de sodio. La glucemia hay que irla valorando cada hora, ya lo dijo la doctora, por glucometría capilar real, no la que tenemos en el hospital por tiritas. Y menciona la guía
que cuando se alcanza una glucemia, en el caso de la cetoacidosis menor a 200, se debe reducir la dosis de insulina por infusión a la mitad, aunque el rango óptimo sería de 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora, y se debe cambiar la solución de solución 0.45 a solución dextrosa al 10%. ¿Esto por qué? Para evitar precisamente el desarrollo de un edema cerebral y mantener una glucosa dentro de este rango para ir estabilizando al paciente. Cuando se cumplen los criterios de resolución, ya se puede considerar el traslape a insulina subcutánea. Ahorita les pongo los criterios de resolución. Ok, ¿cuál es el sustento fisiopatológico de... Ojo, ahí no es como tal cambiar, sino más bien es como cabalgar, o sea, dejar aparte la solución glucosada. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento fisiopatológico de que hagamos eso de dejarle una glucosada? O sea, si tenemos un paciente con cetoacidosis, ¿por qué le vamos a dejar una glucosada? Pues puede ser porque estás manejando insulina intravenosa. Ok, pero ¿para qué le dejas una glucosada si tú ya llegaste a 200? Por lo mismo que estábamos hablando de que no podemos bajar la glucosa de golpe para no causar edema agudo cerebral. Pero se tiene que mantener, ¿no? Para que no vuelva a ser otro pico bajo. Ok, pero pongamos, si tú lo tienes con una bomba de infusión de insulina, por ejemplo, en el caso de que pusimos el ejemplo de Esdras, lo tenemos con la infusión a 9, ¿no? 9 unidades por hora. Llega Esdras a 200 y decimos, ok, le vamos a reducir la mitad de la dosis de insulina. Entonces, de 9 lo podremos pasar, si quieren, a 5 o a 4, porque la mitad sería 4.5, ¿no? Entonces puede ser 5 o 4, el que quieran. Si quieren 4. Y además le tienes que poner glucosa. Si le estamos bajando la dosis de la insulina que le estamos pasando, ¿por qué aparte le vamos a poner glucosa? Porque si no quisiéramos que se baje más, pues le quitamos la infusión, ¿no? Porque si no le dejamos la glucosa, el cuerpo va a detectar la hipoglucemia y va a comenzar a generar más cuerpo cetónico. Ok. O sea, ese puede ser Porque No, porque puedes hacer, como dice Lalo, un efecto rebote. Yo creo que es lo que quiso decir, porque si estás con la insulina no puedes hacer cetonemia. Entonces, lo que haces es darle la glucosada para evitar que haga hipoglucemia, para evitar que se activen las hormonas contrarreguladoras de la insulina y se libere glucógeno del hígado. Entonces, Ok, vas a subirle más la glucosa y otra vez va a tener el problema de hiperglucemia. ok, si tú le quitas, supongamos que alguien llega a 200. Bajo esos preceptos que ustedes me dicen, sería quitarle la insulina y ya no bajaría más la glucosa, entonces ya no le causaríamos hipoglucemia, ¿no? No, se le deja la insulina todo el día para resolver la acidosis. Exactamente, para tratar la acidosis. La cetosis, exactamente. Porque si ustedes quedamos que el principal problema aquí es que les hace falta insulina, ¿no? Entonces, nosotros le estamos pasando insulina. Y si la gente es muy sensible, le pasamos 1 o 2 horas de insulina y a lo mejor en esas 2 horas ya llegamos al 200 de glucosa. Si nosotros llegamos al 200 y decimos, ay, no le va a bajar mucho, entonces ya mejor se la quitamos. Pero si le quitamos, lo único que bajamos fue la glucosa, pero no le quitamos la cetosis, ¿cierto? La única forma de quitar la cetosis es que la insulina continúe. Pero si le continuamos la insulina, se va a bajar mucho la glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Es ponerle insulina, o sea, ponerle glucosa y dejarle la insulina. El chiste es que tengamos la glucosa y la insulina hasta que se rompa la cetosis sin hipoglucemiar a ese paciente. Porque el objetivo no es bajar la glucosa, el objetivo es romper la cetosis. Y romper la cetosis va a tardar mucho más que bajar la glucosa. Por eso vamos a tener que hacer como un manejo entre insulina y glucosa hasta que rompamos la cetosis sin que bajemos la glucosa. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿y en cuánto tiempo eliminaríamos los cuerpos cetónicos? Ah, eso depende. ¿Por qué creen que estos pacientes le tienen que estar tomando gasometrías a cada rato? Porque tiene que cumplir los criterios de resolución para
tú decir que ya no tiene la cetoacidosis. Y ahorita les voy a decir, Fer, ¿cuánto tiempo? Hay gente que se tarda unas horas y hay gente que se tarda 3 días. Entonces es muy variable. Idealmente debería de tardarse horas, pero no hay un tiempo definido. Lo único que sí es que así te la vas a tener que llevar con la bomba de infusión y con la glucosada hasta que cumple los criterios de resolución. ¿Y cuáles son los criterios de resolución? Ah, bueno, no sé si ya siguen. Ahí están. Sí, los criterios de resolución es un pH por gasometría mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 15, glucemia menor a 250, que es el punto de corte para el diagnóstico, y ya no debe haber cetosis. Entonces, imaginemos que ustedes tienen un paciente, llega a 200, le dejan la glucosada, le siguen con la bomba de infusión a la mitad. Digamos, Esdras, ya le dejamos 5 unidades por hora y ya le dejamos la solución glucosada cabalgada para que no se nos hipoglucemia. ¿Cómo vamos a saber si cumple criterios de resolución? ¿Qué tendríamos que pedirle? A ver, los mismos. Hay que tomarle una gasometría y un ego, ¿no? Para ver si hay... Un ego. Y en la gasometría vamos a ver el pH y el bicarbonato. Exacto. La química también, ¿no? Puede ser una química o si tuviéramos glucómetro, el glucómetro sería suficiente, pero como en troncoso no tenemos glucómetro, pues tiene que ser una química porque las tiritas esas no son confiables, ¿no? Entonces, ustedes como MIPS tendrían que saber que le tendríamos que tomar ego, le tendríamos que tomar química y le tendríamos que tomar gasometría al mismo tiempo para ver si ya cumple los criterios de resolución o no. El problema es que los egos te los aceptan hasta las 10 de la mañana, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, está medio Se difícil. pueden pedir del gen. Pero ven que luego Estaría padre cooperarnos en el piso para comprar tiras reactivas y ya nosotros hacemos nuestros egos que necesitamos. Pues sí, nada más es para ver si tiene cetonas. Para ver si tiene cetonas o no. Literal es la tirita y ya. Pero pues sí, si quieren. Y también podríamos comprarnos unas que detecten cetonas. O sea, ¿han visto esos glucómetros que detectan cetonas en vez de glucometría? ¿En serio? Esos están padres porque te dice la glucosa y si tiene cetonas o no. No Eso sabía. porque con eso resolveríamos este problema, ¿no? Y está mejor que con la orina. Exactamente. De Porque hecho, si el sí, paciente tiene insuficiencia renal, claro. Ah, sí, claro. Es que eso sobre todo se toma también en cuenta en las guías de Reino Unido, ¿no? ¿se toma qué? En cuenta los cuerpos cetónicos en sangre para, como criterio de resolución, pero en las guías de Reino Unido. Sí. No tanto las de la ADA. Sí, de hecho podríamos tener el cetonómetro, hasta te dice cuánto tiene, ¿no? Que hay varias guías que sí toman en cuenta la medición como tal. Pero bueno, con las tiritas me conformaría, ¿no? Sí. Sí. Y siguiendo, las principales complicaciones que pueden tener estos pacientes es hipoglucemia, hipocalemia, estas causadas por el manejo con la bomba de insulina, y edema cerebral. Esa va a ser la pregunta típica de examen que pueden presentar. Sin embargo, los artículos y las guías mencionan que esto en adultos no es tan frecuente en la cetoacidosis diabética, porque por lo general, como no está alterada la osmolaridad ni la glucosa son tan elevadas como en el estado hiperosmolar, no se presentan tan frecuentemente. Es más común en pacientes pediátricos. Otra pregunta de R1. ¿Qué otro electrolito tienen que vigilar y sobre todo tendrían que pedir en la rutina de un paciente con cetoacidosis diabética? Que también se puede. ¿Mande? No, si son de los que se piden en la rutina, tiene que ser o magnesio o fósforo o calcio. ¿Cuál dice? Cloro, ¿no? ¿Cuál dice? Me parece que es el fósforo, pero no recuerdo exactamente qué alteración presentan a nivel de fósforo. Efectivamente es el fósforo. Entonces, que no se les olvide porque nunca lo piden. Siempre hay que vigilar en las siguientes horas de que inicie la cetoacidosis el fósforo, porque también hacen hipofosfatemia.
y pueden tener todos los trastornos que conducen a hipofosfatemia. Entonces, básicamente, paciente con cetoacidosis diabética, en la rutina hay que pedirle todos los electrolitos completos, con magnesio, fósforo y todos, ¿va? Pero sí, en la guía de la edad también mencionan el fósforo, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, los MIPS para que no les tengan que decir que lo pidan, que ustedes sepan que lo tienen que pedir, ¿no? Cuando tienen urgencias. Las rutinas con todo, para que no haya falla. Ujú. No, pero el chiste es que si lo piden, sepan por qué lo están pidiendo, sepan qué pueden encontrar o qué están buscando. No como el borras. ¿El Sí, borra? ¿Quién es el borra? ¿has escuchado ese dicho que dicen que el borras? El borras era un personaje que hacía todo al aventón, o sea, como que nada más por hacer Ah, las cosas. yo Entonces, pensé cuando que te sí era un piden, doctor de verdad. no, es un personaje de televisión muy viejito. Entonces hay como un dicho que dice que haces las cosas como el borras, es como hacerlas por hacer sin saber por qué las haces. Ujú. Ok. Doctora, ¿y entonces por qué puede dar hipofosfatemia? Porque estos pacientes, además de que tienen diuresis osmótica, también empiezan a mover el fósforo a niveles intracelulares. Entonces pasa un fenómeno parecido que como con el potasio, pero, pero no es tan evidente al principio, sino más bien te lo pueden hacer horas después de que ya están recuperándose o están acabando con la cetosis. Ah, ya. Intracelular. Sí, Y de hecho, porque, si fue porque revisó se supone que los fosfatos se ocupan para como tamponamiento de acidez titulable, ¿no? La orina. Sí, sí, de hecho hay varias causas por las que se baja el fósforo, pero sí es uno de los más afectados, no de inicio, pero sí a horas después. De hecho, si, no sé si a los residentes les pasé la guía de la ADA, es bien viejita la cetoacidosis, no hay otra más nueva, creo que la más nueva es la que te mandé, Fer, que salió el año pasado, que es un review. Pero la guía del HADA como tal, o sea, saca cada año su diabetes así, pero nunca, no ha vuelto a sacar ninguna nueva de cetoacidosis. Manejo. Sigue siendo la misma, bien viejita. Y hay un apartado completo, pequeño, breve, pero completo de fósforo. El Porque vienen fósforo. todos los electrolitos importantes. Sí, nada más que lo leí y lo pasé como de largo, no le puse mucha atención. ¿No le pusiste mucha atención? Pero Come fósforo. esa parte será corregida ahorita para la clase R el miércoles. Ya hay que hacer clases de los electrolitos olvidados, ¿no? De fósforo, magnesio y calcio. Sí, pues si ya hicieron sus tareas, que ya hemos hecho algunas, los podemos revisar. Si quieren, yo les preparo algo. De hecho, ya hicimos tareas de algunas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que hicieron de hipercalemia, Hipercalemia, Y de de hiponatremia. hipernatremia. hiponatremia? Exacto. O sea, lo podemos comentar ya en una clase habiendo ya ustedes leído todo. Les mandé cosas muy, como muy tranquis, ¿no? Nada así larguísimo y horrible, pero lo podemos revisar. Si quieres, le seguimos. Pues. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos MIP? No. No, ninguno. Bueno, vamos a continuar con el estado hiperglucémico hiperosmolar. En este va a tener una deficiencia parcial de insulina, por eso es más común en diabetes mellitus de tipo 2. Aquí hay insulina, pero no tiene una función adecuada, como no es parte de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Y la característica principal del estado hiperglucémico hiperosmolar es que el paciente se va a presentar con una deshidratación severa. Obviamente consecuencia de su osmolaridad plasmática elevada. Igual que en la cetoacidosis, tiene su factor predisponente, inflamación, es relativa a la deficiencia de insulina, por lo tanto, no va a haber una activación tan importante de producción de cuerpos cetónicos, entonces no va a haber obviamente acidosis, sin embargo, todo el resto de la fisiopatología se comparte. Va a aumentar aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis,
Va a haber obviamente hiperglucemia, diuresis osmótica y aumento de los electrolitos. Sin embargo, el apartado acá del aumento de la producción de glucosa exógena va a ser mucho mayor que en la cetoacidosis, por lo tanto, la diuresis osmótica va a ser más intensa, la deshidratación también, y eso va a llevar a la hiperosmolaridad del paciente. El cuadro clínico, bueno, se va a presentar con una hiperglucemia mayor a 600. El paciente ya se va a encontrar con un estado mental alterado. Obviamente va a haber datos de deshidratación y el desequilibrio electrolítico va a ser más marcado. Los criterios diagnósticos, tiene que tener una glucemia mayor a 600. La osmolaridad efectiva va a ser mayor a 320, ya lo mencionaron. Y el punto importante, el paciente no va a tener acidosis, el pH va a estar por arriba de 7.3. Y de forma tradicional se menciona que no tienen cetonuria o cetonemia. Sin embargo, sí pueden presentarlo al momento del estudio y no necesariamente descarta el hecho de tener estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Aquí alguna duda con los criterios diagnósticos? No. Ok. El manejo, les comentaba yo, es muy similar. Sin embargo, en estos pacientes, al sí tener insulina, no va a ser tan importante o no es la piedra angular del tratamiento. En ellos sí, la piedra angular del tratamiento es la hidratación. En ellos sí si en la cetoacidosis era importante calcular el sodio corregido, en estos pacientes más, porque es mucho más importante calcular su déficit de agua, porque en esos pacientes, como dijo la doctora, generalmente tienen déficit de agua de 10 hasta 20 litros y es prácticamente lo que se les tiene que reponer. Y solamente con esto es que va a haber la resolución del cuadro. En ellos obviamente se omite la cuestión del manejo de la acidosis porque no tienen acidosis. Sin embargo, si se les va a iniciar insulina, el criterio del potasio tiene que continuar. Se tiene que dar reposición de potasio y si es menor a 3.3 en los electrolitos séricos, pues no se inicia el bolo de insulina ni la insulina en infusión. Igual, la solución, si se corrige el sodio, bueno, se reduce al punto 45 para seguir infundiendo de líquidos. Y en ellos la glucemia se considera que cuando está por debajo de 300 es cuando se tiene que reducir la dosis de insulina y se les agrega la solución de dextrosa al 10%. Por ejemplo, si tuviéramos un estado mixto, que sea en un estado hiperosmolar, pero con cuerpos cetónicos. El tratamiento se puede. Si tienes una así, pero tu osmolaridad está aumentada, no tienes, y tu pH está normal, no tienes una cetoacidosis, tienes un estado hiperosmolar. Digamos que sí pueden existir los estados mixtos, pero fisiopatológicamente nada más existe uno u otro, no los dos combinados. Es que, por ejemplo, puedes tener a lo mejor a un paciente con cetonas, pero a lo mejor puede ser por inanición. Y el estado hiperosmolar también puede ser porque está con una infección, a lo mejor el señor no puede tomar agua, sobre todo en los viejitos, ¿no? Sí, Por ejemplo, yo he visto estados hiperosmolar donde hay, o sea, cuerpos cetónicos presentes. No hay acidosis, pero hay cuerpos cetónicos. Entonces, ahí, ¿qué va a ser mi tratamiento? ¿En la insulina para bajar esos cuerpos cetónicos o corregir primero el estado hiperosmolar? Es que, por ejemplo, si dices que no, que tiene cetonas en orina, pero no tiene acidosis, pues no es una cetoacidosis, nada más tiene cuerpos cetónicos en orina y los cuerpos cetónicos en orina pueden ser por muchas causas, no nada. Sí, de hecho, ¿cuál otra causa que es muy frecuente de que haya cuerpos cetónicos o de que hasta ustedes hacen cuerpos cetónicos? El ayuno. El ayuno. Yo creo que en lugar de prolongado, ¿no? cetónico. O sea, el ayuno prolongado. De hecho, muchos pacientes que van a sus exámenes de laboratorio ven que les piden ayuno de 12 horas a la mayoría porque les toman perfil de lípidos y todo. Entonces pueden ser cuerpos cetónicos, pero no quiere decir que tengan cetoacidosis, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Tiene mucha razón, Dani. Si no tiene acidosis y tiene cuerpos cetónicos, no es cetoacidosis, porque tiene que tener acidosis a fuerza. Y recuerden el criterio diagnóstico de la cetoacidosis, que algo que piden especial es
que la osmolaridad sérica esté conservada. Y si está alterada, no es acidosis y es estado hiperglucémico hiperosmolar. Sí, no, ¿es uno o es otro? Ujú. Algo importante respecto a la corrección de sodio. La guía de la ADA en el algoritmo que seguramente viste, Fer, y seguramente todos conocen, hace mucho énfasis en que una vez que tú corriges el sodio, es decir, calculas el sodio corregido y ya sea que te dé alto, normal o bajo, si el sodio está alto, ¿qué solución le dejas? Si el sodio está alto desde el inicio, se deja desde el inicio la solución al medio. Exacto. Y si el sodio está normal, Si el sodio está normal, se puede dejar la solución al punto 9 o al punto 45. Ahí sí ya dependerá de qué tanto vea uno deshidratado al paciente. sí, de hecho, la guía te dice que si está normal, se lo dejes al punto 45 porque le vas a pasar muchísima solución. Y si está bajo, Si está bajo, sí se tiene que dejar al punto 9. exactamente. Entonces, MIPS, esa es pregunta de examen. Ojo, los van a confundir con las soluciones. Entonces, les van a poner un paciente para que ustedes le calculen el sodio corregido y una vez que ustedes tengan el sodio corregido, les van a decir qué solución le dejarían. Entonces, les van a poner al punto 5, al punto 45, al punto 9, mixta, les pueden poner glucosada o Harman. Ojo, en estos pacientes, la guía solo considera al punto 45 y punto 9, no mencionan la Harman. Entonces la Harman no es opción. Glucosada, pues de inicio no le van a dejar glucosada, pues porque le quieren bajar la glucosa, sino hasta que se cabalgue, ¿no? Otra cosa, de inicio tampoco le van a dejar mixta, porque la mixta, acuérdense que tiene glucosa como si fuera una glucosa del 5%. Entonces tampoco. Es muy importante que sepan qué solución se tiene que dejar porque se los van a preguntar. Y también en qué momento, porque acuérdense que se los dijo Fer, si un paciente va llegando, apenas le vas a tomar laboratorios, no tienes electrolitos, le dejas una salina al punto 9 de un litro así de golpe, ¿no? En una hora, en la primera hora. Y si ya después de la primera hora ya tienes los electrolitos, pues ya ajustas la solución y ya calculas el sodio corregido y ya decides si le sigues con el punto 9 o si le cambias al punto 45. ¿De acuerdo? Y ya hasta mucho más después, cuando la glucosa llega a 200, es cuando le dejas la glucosa. Eso lo tienen que tener bien claro, porque en eso es donde se equivocan también los residentes, ¿eh? Los residentes más porque ustedes lo hacen. Y, Y, por ejemplo, a usted nos había dicho que cuando tenemos sodio corregido aumentado, ahí vamos a utilizar solución al punto 45%. Ajá. El sodio está normal, ya utilizo una fisiológica al punto 9%. No, al punto 45. Punto 45. Y entonces al porque si punto no, 9%, ¿cómo lo ajusto? Solo si está bajo. Solo cuando el sodio corregido esté bajo, Exacto. mientras siempre va a ser al punto 45. Exacto. Ok. Ujú. Sí, de hecho, en su tarea que van a hacer de este tema, que no se las he mandado porque quería que lo viéramos, para que se acuerden, vean bien la guía con detalle, lo van a ver en el algoritmo. Bueno, Ok. Ok, y ya que vamos a pasar a los criterios de resolución MIPS, ¿la glucemia es criterio de resolución del estado hiperglucémico hiperosmolar? No, la hidratación. ¿Quién contestó? Yo, Carolina. Claro. De entrada es la hidratación, ¿no? Porque es lo que está más descontrolado en este estado. es la Ok, glucemia. no es criterio, pero no Ajá. precisamente por eso. Ajá, o sea, esa es la fisiopatología, pero también tiene criterios de resolución como la cetoacidosis. O sea, de hecho, este tema es muy raro porque aunque los dos tienen distinta fisiopatología, se el tratan casi tratamiento igual. es el mismo. Los criterios diagnósticos se parecen un poco, aunque no son iguales, pero el tratamiento y los criterios de resolución son muy parecidos. Ujú. En ello, sí, básicamente la glucemia no la consideran dentro de los criterios de resolución y solamente consideran dos, que el paciente haya recuperado su estado mental
y que la osmolaridad efectiva haya regresado a la normalidad. Obviamente no incluyen la glucemia, pero si la glucemia se encuentra elevada, la osmolaridad efectiva no va a regresar al estado normal. Entonces, sí entra, pero no entraría dentro de este apartado. ¿Sale? Exactamente, ¿a qué te refieres con osmolaridad efectiva? La que mencionábamos de 2 veces el sodio y la Ok, glucosa ya, ya. sobre 18. Esa es la osmolaridad efectiva y que tiene que estar ya por debajo de 320. Aunque también en algunas ocasiones sería bueno que le sumaran el potasio a la osmolaridad efectiva, porque muchas veces te sale limítrofe y dices, ay no, te sale así como de 595, ¿no? Ya no está arriba de 600, pero le sumas el potasio y a lo mejor ya sube a 600, porque el potasio también es un osmolito eficaz. Sí, el problema es que lo sacaron de la fórmula de la efectiva. O sea, la osmolaridad normal sí se calcula con potasio, pero la efectiva solo se calcula con sodio y con glucosa. Las complicaciones son las mismas si se utiliza la bomba de infusión, la hipoglucemia y la hipocalemia, y en estos pacientes sí lo que pueden presentar más común es el edema cerebral, porque como estos pacientes sí se presentan con alteración de la osmolaridad, con glucosas por arriba de 600, si se baja de golpe sí podemos causar edema cerebral. En ellos, en la vida real, porque en la teoría siempre les van a preguntar para los dos el edema cerebral como complicación. Y ya en el ámbito de la vida real, el ámbito hospitalario, va a ser más común presentarla en los pacientes con estado hiperglucémico hiperosmolar, más que con los de cetoacidosis diabética. Y sí. sería todo. No sé Bravo. qué más me hubiera faltado, doctora. No, pues de hecho creo que estuvo bastante bien, muy completa. Creo que ya puntualizamos cuáles son las cosas que más les preguntan. A los residentes les van a poner a calcular muchas cosas en el caso de cetoacidosis, o sea, corregir el sodio, la osmolaridad, todo eso. A los MIPS también. De hecho, acuérdense que en los exámenes, tanto residentes como MIPS, es a mano. O sea, tienen que hacer los cálculos a mano, pero luego es lo que más se tardan en calcular las cosas. Porque la osmolaridad la tienen que saber calcular a mano, ¿no? Pues está fácil. El sodio lo multiplican por 2 y luego la glucosa la dividen entre 18 y ya lo suman y les da la osmolaridad. Igual el sodio lo tienen que saber corregir. Algo importante de este tema. Híjole, es que estoy intentando recordar si les ponen algo específico tanto ustedes como a ellos, porque seguro vienen en los 2 exámenes. A los MIPS siempre les ponen, siempre en medicina interna les ponen cetoacidosis o estado pulmonar y en urgencias igual. Déjenme ver que anoté aquí en las cosas que tenía que decirles al final, que las fui apuntando. Ya me acordé. A los residentes luego les preguntan cosas de cetoacidosis euglucémica. Entonces, habitualmente pues les van a poner el clásico paciente que toma dapaglifosina o cualquiera, canaglifosina o cualquiera de los SGLT2 y les van a poner pues todo el cuadro clásico de una cetoacidosis. No nada más ahí los quieren confundir con la euglucemia. Pero bueno, creo que para ustedes está más fácil. A los MIPS no les van a poner una cetoacidosis glucémica, pero sí recuérdenlo para la vida que cuando toman los pacientes esos medicamentos no les va a cumplir el criterio de la glucosa, pero va a tener todo lo demás, ¿no? O sea, las cetonas, las cistosis, etc. Y ya dijimos de las soluciones. ¿Cuándo se hace el cambio subcutáneo? Sí, eso es interesante porque es difícil. ¿Y cuándo le inician la dieta? Bueno, el cambio a subcutánea mencionaba la guía que era una vez que se habían cumplido los criterios de resolución y se tenía que aplicar la dosis que les correspondía de insulina y dejar todavía la infusión por 1 o 2 horas en lo que, porque se aplica insulina de acción intermedia, o sea, NPH. Y se tiene que dejar por 1 o 2 horas todavía la infusión en lo que empieza a hacer efecto su pico máximo la insulina NPH y ya posterior a eso se puede suspender. Lo de la dieta sí no lo sé.
Porque de hecho decía su artículo que nos mandó, doctora, que para hacer el overlap, o sea, le tenía que calcular la insulina subcutánea 0.5 y hacerle un basal bolos 50-50, lo que te saliera 50 de NPH y 50 de Lispro o de rápido. Y que si se lo daban durante la comida, la insulina subcutánea, si le dabas el preprandial, podías suspenderla la infusión 1 hora después de que comiera el paciente. Exactamente, de hecho, ajá, escucho. Debería de ser cuando el paciente no tiene alteraciones en el estado mental y debería iniciarse pues lo antes posible. Exactamente. Sí, de hecho, en el clásico algoritmo de la ADA, tal cual lo dice, ¿no? Para hacer el traslape de la IV a la subcutánea, se continúa la infusión de insulina por 1 a 2 horas después de que se pone en la subcutánea y nada más se verifica que estén bien los niveles plasmáticos de glucosa, ¿no? Y efectivamente se puede calcular en 0.5 o hasta 0.8 la subcutánea, dependiendo de la dosis que ustedes vean. Una vez que tienen la subcutánea, ya le pueden empezar a dar de comer. Y entonces, doctora, si el paciente ya, pues, ya es diabético y, por ejemplo, si ya manejaba él algún esquema, ¿ese se vuelve a retomar o hay que hacerle uno nuevo? No. Vuelves a empezar todo. Sí. Ok. Sí, porque generalmente se descontrolaron porque traen infección o algo y el esquema que usaban en su casa no les va a servir. Sino siempre que un paciente está hospitalizado, eso es algo que tienen que saber bien los residentes porque ustedes hacen las altas. Siempre que un paciente está hospitalizado y lo van a dar de alta, si traía antihipertensivos, si traía medicamentos para el EPOC, si traía insulina, si traía metformina, etcétera, siempre tenemos que ajustar el tratamiento antes de que se vaya a su casa. Es decir, supongamos que un paciente llegó con cetoacidosis y tomaba metformina y probablemente la metformina ya no lo estaba controlando, ¿no? Entonces ustedes probablemente lo tengan que mandar a su casa con insulina. Entonces ustedes tendrían que, antes de darlo de alta, pues prever que lo van a dar de alta con insulina y si nunca lo ha usado, pues a lo mejor que la enfermera le enseñe a usarla, explicarle cómo se aplica. Esa clase se las iba a dar yo, pero ya no se puede. Oye, pero pues tú la puedes preparar y se las puedes dar, Dani, tú no te sientas mal, tú la puedes Es que lo bonito es hacerlo práctico, que ellos agarren sus jeringas. Bueno, sí, lo podemos dar, pero necesitan conseguir. Tú pides que se consigan ahí, que pidan a la farmacia San Pablo unas jeringas de insulina y pues ya, ¿no? Así todos con sus papas y su jeringa que se las apliquen 1 o 2 unidades, no pasa No, con agua inyectable. A lo mejor con las papas sí la van a necesitar. Entonces, eso es importante, el traslape, ¿no? No lo mencionaron, pero sí es importante para los residentes que sí usen bombas de infusión y que sí hacen traslape. A los MIPS no les preguntan generalmente eso, ellos les hacen preguntas mucho más generales, pero ustedes que sí lo hacen con los pacientes, pues sí. Y así, mensaje para los residentes y para los MIPS. Si alguien tiene una bomba de infusión de insulina, tú tienes que estar ahí pegado. Eso que hacen los de urgencias de subir pacientes con bomba de infusión que no han visto hace 10 horas, eso es algo muy grave, porque puedes matar a un paciente hipoglucémico, ¿no? Eso es muy difícil en área COVID, doctora. Cuando dejamos bombas de infusión en área COVID es imposible estar pegado. ¿Qué pasa si no puedes vigilar una bomba de infusión? Ese es un muy buen punto. Sí. Le deja subcutánea. Exactamente. La guía de la ADA te deja dejarlo subcutáneo. Y yo prefiero que la dejen subcutánea y que baje la glucosa a que dejen una bomba de infusión de insulinas con enfermeras que ni pelan las glucosas y ni las toman y que ese paciente lo matemos de hipoglucemia. Eso Bueno, sí yo está. me sentiría menos culpable. ¿Todavía le da miedo a las enfermeras acercarse a los pacientes con COVID? Poquito, todavía. ¿Poquito? ¿Ya se les está quitando? No, espérate, hermano. O sea, ni siquiera tienen tiempo de verlos a todos. No. En serio, es un caos ahí adentro. Sí, Sí, es que sí son me imagino. demasiados. Y son pocas enfermedades las que meten también. Sí. Sí, no, yo creo que en ese caso es subcutáneo. De hecho, en la ADA te dice, la puedes dejar en bomba o subcutánea. Yo, la verdad, en Pemex, si no íbamos a poder estar al pendiente de esa bomba, la dejaba subcutánea. Y igual se le quitaba la cetoacidosis, o sea, no es como que no se le va a quitar. Yo sé que hay mucha gente que le encanta la bomba y se ve bien padre ponerla, calcularla, estar ahí y todo.
Pero insisto, como se los dije desde la primera clase, si no tenemos glucómetro, está bien difícil que esa bomba esté funcionando bien. Si ven que llega un paciente con cetoacidosis, dígale, tráigame al familiar ahorita su glucómetro, si es que lo tiene, ¿no? Porque es mucho más confiable que esas tiritas feas. Y los MIPS no le van a estar queriendo tomar química cada hora, ya ven cómo son los MIPS. Le ponemos un central nosotros, doctora, para tomarle. Para laboratorio. pues sí, puede ser. Puede ser, pero imagínate conseguir firma del subdirector cada hora. No, La pues no. conseguimos, doctora, no se preocupe, ya nos maleamos nosotros también. Podríamos clonar. Ya nos aceptan los labs en la firma del subdirector. Ay, qué bueno. Pero yo creo que es porque ya no hay MIPS, por eso están Sí, es más por eso allá. que ya los aceptan. Es que quién va a andar buscando al subdirector, seamos realistas. Ay, Ajá. sí, es poco práctico. Nosotros. Eso ya andaba buscando ahí No saben, desde que no hay MIPS, yo Pasando cada hora. Pero bueno, creo que eso sería todo. ¿Dónde está Fer? Ya lo volví a perder. Yo, aquí. Ah, ya te encontré. Es que como se me mueven las pantallas de pronto yo no te veo. Muchas gracias por la clase, Fer. Yo creo que estuvo bastante completa, bastante práctica, sobre todo para todos, tanto MIPS como residentes. Creo que todos los tipos de exámenes ya se los di, si me acuerdo después otros se los mando por mensaje. Pero como estamos avanzando se los voy dando. Este tema es también clásico tema del nacional, del profesional, del POEM, que a todo el mundo le encanta preguntar, porque si ya se fijaron hay montones de cosas que preguntar. Entonces, pues repásenlo y todo, y a los niños voy a subir una actividad con la presentación. Si me puedes mandar tu presentación, pues, Sí, para doctora. mandar una actividad con la presentación y que la puedan hacer. Es una actividad pequeña nada más para que repasen los cortes de, o sea, los puntos, la bomba de infusión, el bolo inicial, etcétera. Y lo repasen porque esto siempre se los van a preguntar. Y miren, los MIPS, si se fijan ahí, dice, en la bibliografía dice Evo Nora, en 1, 2, 3, 4, Evo Nora y de Fronzo. ¿Ya vieron? Sí. ¿Recuerdan que yo les enseñé a ese señor? Y por cierto, tenemos que acabar esa clase. Yo espero que la próxima semana la podamos acabar. Ah, pues igual y podemos invitar a los residentes porque con ellos no hemos visto diabetes tampoco. Les aviso. Invítenos a sus clases, doctor. Sí, doctora, ver clases me hace muy feliz. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Sí, porque con los MIPS íbamos a ver la clase de fisiopatología de diabetes y no la acabamos de ver porque Uy, doctora, mi tema favorito. sí, El objeto ominoso. es justamente íbamos a hablar de eso, pero ¿o sí la vimos MIPS? No la vimos, ¿o sí? No, ya no. Pero no fue así muy detallada la fisio. Sí, claro. No, pues yo creo que la podemos organizar para la próxima semana y invitamos a ellos para que estén con nosotros. Si quiere también puedo dar, bueno, así lo básico de cómo poner la insulina y esa clase de cosas. Así que lo de los esquemas. Está bien. Yo creo que estaría bien porque los MIPS cuando estén solitos en su servicio social les va a tocar poner insulinas y sería bueno que sepan cómo. Sí. ¿En urgencias ellos hacen las indicaciones o los doctores? Creo que los hacen los MIPS. Pero seguro ellos lo pueden hacer mejor que los doctores. Ah, sí. Sí, fácil. Cualquiera. Sí. La barra está muy baja. Creo que ya voy a empezar a invitar a los nuevos MIPS porque porque ellos también ya les tengo que empezar a dar clases. Pero bueno, entonces así quedamos y les mando mensajito a todos. De los residentes mañana no vamos a ver eso porque es Día de las Madres. Hasta la próxima semana. Sí, está bien. Sí, doctora. ¿Qué íbamos a ver? Ah, lo de Lo del artículo. Lo del artículo, ¿cuál? Es que me perdí esa clase, maestro. Estaba noqueado posguardia. Les reenvió el artículo que mandó Leo, que quiere que revisemos para ver el uso de esteroides en COVID. Ah, pero sí ya le mandé el metaanálisis, ¿ya lo vio? Sí lo mandaste, pero no lo he revisado. O sea, vi que lo mandaste, pero no lo he revisado. Pero ya ves cómo es Leo bien intenso. Esperemos que el Ay, COVID... no hay nada concreto, que se calme un rato. Oiga, pero no vieron no sé si se los mandé, se los voy a mandar. Salió apenas un estudio, esta semana salió, creo que el 7 de mayo, donde dice que el Caletra tampoco sirve. Ajá, no sirve. Digamos. No fue superior a placebo. Ajá. Seguro. La cloroquina tampoco, la hidroxi pues. Pero Que se da bueno, más que seguro nada por la esos base estudios tienen fisiopatológica. un diseño metodológico muy malo. Tampoco son muy válidos. Sí, no se están haciendo muchos estudios por la emergencia.
experiencia, pero pues miren, de nuestra poca experiencia que tenemos es que el que se va a morir y la Va a verdad, durar horas. sí, exacto. Pero bueno, pues festejen todos a sus mamás mañana, aunque sea por Zoom, o aunque sea por house party o lo que sea. Y nos estamos viendo en las clases. Vale. Sí, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Suscríbanse al canal de Fer y denle like. Suscríbanse. No me gusta. Constancia de clases a los estudiantes para que las guarden, ¿vale? Adiós. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Bye. ¿Ya terminó? Ay, ¿Quién dijo eso? ¿quién sigue ahí? Bueno, A ver, ahora sí saquen sus cervezas. Ah, no es cierto. de todos modos, pues, les subo la clase en YouTube y ya quien se haya perdido el inicio de esto, pues ya la checan. Muchas gracias. 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 Vale, Bye. adiós. Bye. Bye.